Bienvenidos a una nueva edición de Universo Kenomita News. Esta noche comenzamos con un cambio radical en nuestra comprensión del pasado remoto de Sabaoth. El nuevo documental Agua y Escarcha, el primer vasallaje, nos obliga a enfrentarnos a una verdad escalofriante. Es posible que nuestros ancestros más remotos se sometieran a Aradia no a través de una conquista, sino desde su primer contacto. Esta película, que ya está desatando un intenso debate, redefine los mitos fundacionales y vincula estas luchas primordiales con los mismos sistemas de vigilancia que protegen nuestras fronteras hoy en día. Nuestro reportero sobre el terreno, Roger Scranton, nos cuenta con detalle cómo esta película no solo está reescribiendo la historia, sino redefiniendo nuestra comprensión del poder y la supervivencia. Roger, ¿qué revela este documental sobre los primeros días de Sabaoth? La película respaldada por el Estado, Agua y Escarcha, el primer vasallaje que se estrena en todo Sabaoth, narra el encuentro en la Edad de Piedra entre los protosabaotianos Theria y la monarquía Wargo de Aradia. Su argumento central, el vasallaje a las hadas, comenzó desde el primer contacto, lo que moldeó la perdurable desconfianza de Sabaoth hacia el poder hereditario. Basándose en la arqueología y las epopeyas orales, el documental detalla cómo las puertas asóticas se abrieron de par en par a través de la glacial Sarmatia, exponiendo a los nómadas primitivos a los fiordos Icepunk de Aradia. Regresamos en 15 segundos después de este espacio publicitario. News from a world that shouldn't exist, but does. Los Wargod, quimeras de escarcha y combustible fósil, establecieron rápidamente su dominio, y las colonias dependientes desaparecían si se resistían. La película relaciona esto con instituciones modernas como la red de vigilancia Nakielim, el árbol de los ojos, como heredera directa de la vigilancia ancestral. Entre proyecciones con todas las entradas agotadas y debates públicos, se elogian el diseño cassette futurista y el enfoque académico de la película, mientras que su contundente mensaje, recordad las puertas y quién fijó las condiciones, resuena profundamente. La supervivencia, concluye el documental, se convirtió en una tradición con garras, un cálculo sombrío aprendido bajo cielos más hostiles y que sigue definiéndonos. Las puertas siguen siendo metáfora y mecanismo a la vez. Te devuelvo la conexión, Nina. Gracias, Roger. Un reportaje verdaderamente estimulante sobre Agua y Escarcha, el primer vasallaje. Este documental, sin duda, ha cambiado el rumbo de la conversación, recordándonos que el pasado ha regresado como un verbo en tiempo presente. Pero si prefieres escuchar la historia completa, a continuación tienes la versión en audio, tipo podcast, para que vivas la historia. Empezamos. Documental reabre el contacto más temprano de Sabaoth con la monarquía Wargo de Aradia, por Roger Scranton. Un nuevo documental patrocinado por el Estado se estrenó en todo Sabaoth, narrando el encuentro en la Edad de Piedra entre los Telia protosabaotianos y Aradia, el reino de agua y escarcha dentro de Uziel en Tikkun. Su tesis es ambiciosa. El vasallaje comenzó en el primer contacto y su memoria todavía da forma a Sabaoth. La película, Agua y Escarcha, el primer vasallaje, llega en medio de un renovado interés por la prehistoria kenomita y los usos políticos del mito. Se nutre de hallazgos arqueológicos, reconstrucciones taumatúrgicas y cantos épicos orales conservados en el norte de Hircania. Los productores presentan el documental como una corrección frente a los relatos románticos de intercambio equilibrado con las hadas. En su lugar, sostiene que la monarquía Wargo ejerció dominio elemental, mientras que los primeros Teria sobrevivieron aceptando obligaciones de vasallaje cerca de inestables puertas asóticas. La narración comienza en la tercera edad de la era neumática,
cuando los clanes merodeaban por el permafrost sarmático. Sus herramientas eran paleolíticas tardías. Su magia era práctica y escasa. Según la película, las puertas azóticas se rasgaron a lo largo de la llanura sarmática, exponiendo a los nómadas a los fiordos Ice Punk de Araria y a su hielo veteado de petróleo. Los wargos, quimeras feéricas de escarcha y combustible fósil, organizaron campañas relámpago alrededor de estos cruces. La narración sostiene que las colonias yeshitas fundadas dentro de Aradia dependían del patronazgo y tributo reales. Las colonias que se negaron desaparecieron tanto de los registros ticunianos como de los mapas materiales, borradas mediante manipulación de limo y frío. Investigadores entrevistados en cámara vinculan ese dominio con la posterior desconfianza sabautiana hacia el poder hereditario. Trazan una línea directa entre la poligamia y el señorío wargo y la actual sospecha comunista hacia el boato real. Los cines de las grandes ciudades industriales informaron de aforos completos. La red estatal retransmitió el estreno con lengua de señas y subtítulos penemuenos. Los kioscos callejeros lanzaban el himno Canto de los Trabajadores durante el intermedio, sobre imágenes de plataformas glaciales. A las puertas de varios locales, estudiantes alzaban pancartas citando el epígrafe del filme: «Recordad las puertas y quién puso las condiciones». Algunos veteranos de las brigadas de extracción polar lucían parches conmemorativos con una mandíbula de wargo estilizada y una corona rota. Los funcionarios mantuvieron sus discursos breves, subrayaron la erudición por encima de la ideología, al tiempo que elogiaban el diseño cassette futurista de la película. «Vemos nuestro pasado a través de una imaginación disciplinada», dijo un secretario de Cultura desde un escenario flanqueado por estandartes blancos como la escarfa. Reconstruyendo un encuentro prehistórico. La película reconstruye la vida a lo largo de la frontera de Etz Breshit, donde las raíces del árbol cabalístico dieron origen a los Eliud. Detalla cómo los clanes se movían entre el permafrost y las turberas de abetos, trazando campamentos estacionales en función de los temblores de las puertas. Las recreaciones muestran cazadores de piel bronceada y rasgos casi craneales, acosando bueyes almizcleros con cuchillas de obsidiana y resguardos de bajo nivel. Los pescadores recolectan reservas bajo el hielo usando magia de aliento y amuletos trenzados. Sus conjuros son pequeños, su coordinación comunitaria exacta. Luego el encuadre se quiebra, una puerta florece como el iris de una turbina. El viento aúlla en un tono menor. La imagen corta al hielo negro de Aradia, desollado por torres de perforación de escarcha viviente. Los centinelas wargos se alzan como siluetas aserradas, mitad mosasaurio, mitad lobo. La película sostiene que el primer vasallaje fijó 3 hábitos que perduran. Primero, la cautela sabautiana ante los dirigentes carismáticos y no elegidos. Segundo, la obsesión infraestructural con vigilar los umbrales interreinos. Tercero, la ambivalencia estética hacia la majestad y la maquinaria. Los comisarios culturales enlazan esos hábitos con la moderna malla de vigilancia Nahielim, el árbol de los ojos que observa puertas, fronteras y líneas de datos. El documental trata esa vigilancia como heredera cívica de la antigua vigilancia, no solo como una herramienta de seguridad. Las voces críticas, sin embargo, advierten contra leer la prehistoria como destino. Señalan que la antigua sujeción no justifica medidas de emergencia perpetuas. La película reconoce la tensión, pero insiste en la importancia de la memoria larga en el arte de gobernar. Los productores exhiben una caja de herramientas mixta. Alternan entre excavaciones estratigráficas en el norte de Sarmatia y auditorías taumatúrgicas realizadas por ritualistas acreditados. Las auditorías reproducen signos sonoros de puertas usando resonancias archivadas en núcleos de basalto. Animaciones superponen mapas isotópicos sobre las rutas de migración. Allí donde las vetas de combustible fósil besan los abanicos glaciales, la película sitúa las primeras colonias. La implicación es clara. Los wargos buscaban corredores de recursos y los controlaban mediante matrimonio, tributo e inviernos diseñados. Etnógrafos presentan cantos de aldeas hircanias que nombran reinas wargos concretas y hijos de sal. Los versos se comparan con flecos de hueso y láminas de cobre, hallados junto a fosas de hielo. Persiste un margen de incertidumbre, y la película lo mantiene visible.
Historiadores veteranos encuadran el contacto como asimétrico, pero no absoluto. Algunas colonias negociaron mejores términos aportando guardias de puerta o cuotas de pesca. Otras huyeron de vuelta a Yesh, llevándose a casa herramientas aradianas y nuevas inquietudes. Uno de los segmentos destaca el compromiso sarmático, un supuesto tratado grabado en líneas alternas de escarcha y bitún. La autenticidad del artefacto sigue en debate, pero sus cláusulas coinciden con fórmulas juramentales posteriores registradas en la ley Clanar. La película también dialoga con el entorno intelectual de León epigenético. Propone que las decisiones ideológicas modernas reflejan discusiones antiguas sobre qué cuenta como pueblo bajo soberanía feérica y cuánta transformación puede soportar un pueblo sin dejar de ser él mismo. En los dormitorios fabriles, los obreros vieron la cinta en las salas comunes y luego discutieron los matrimonios reales tomando té de trigo. Algunos vieron pura supervivencia pragmática. Otros lo llamaron capitulación. Muchos dijeron que podían ser ambas. Los museos montaron paneles de acompañamiento, explicando la relación de Uziel con Avon en Tikkun. Los niños trazaron anillos de puerta con chicle y aprendieron que no todo portal permanece abierto. La memoria suele coserse en los bordes que desaparecen. Los foros en línea se llenaron de análisis fotograma a fotograma de la morfología Wargo. Los usuarios compararon crestas dentales y número de extremidades, debatiendo si ciertos centinelas eran oficiales compuestos o avatares ceremoniales. Voces en pantalla y en la calle. He contado esta historia de 5 maneras, dice en cámara la historiadora Mara Daskol. En ninguna los Wargos salen más amables. En algunas los Teria salen más ingeniosos. Basta con eso. Un encargado de mantenimiento a las puertas de una acería ofreció una visión más fría. Vivimos según horarios que las puertas no respetan. Me gustó la parte en la que el jefe del clan regateó por los derechos de paso en transbordador. Eso me pareció honesto. El director, Ilya Chern, se adelantó a las disputas. No estamos destruyendo mitos, dice cerca del tramo final. Estamos midiendo el mito. Los gobernantes eran polígamos. El hielo hacía ruido. Los tratados eran vinculantes. La gente sobrevivió. Gramática visual de la película. La fotografía insiste en los contrastes. Ejes brutalistas se alzan junto a rollos de témpanos a la deriva. Consolas cassette futuristas trinan al lado de interruptores de hueso. El siseo de la cinta se fusiona con el viento de las puertas, un motivo que señala la proximidad de los puntos de decisión. Los figuranistas colaboraron con artesanos industriales. La indumentaria Wargo parece vertida, no cosida, tachonada de hojas atrapadas y carbón. Mientras tanto, el equipo Teria muestra remiendo sobre remiendo, una dignidad de continuidad más que de exhibición. La banda sonora evita los picos triunfales, prefiere el pulso y el zumbido, evocando naves industriales y oleaje lejano. Cuando se encienden las matrices Nagielin, la música simplemente se adelgaza. La emoción la aporta el público, que a veces siente miedo. Comparando primeros contactos. Los expertos en un segmento clave sitúan el encuentro sarmático junto a los episodios de mestizaje de Homo en la Vieja Tierra. Señalan que la analogía es limitada. Donde antaño se mezclaron genes, aquí pesó la jurisdicción. La película usa esa precaución para afilar su tesis. Muestra las ventajas sin romanticismo. Inmunidades, trucos constructivos y técnicas de trabajo de hielo pasaron a los yeshitas. A cambio llegó el tributo, el traslado forzoso y una política de vigilancia constante. Una antropóloga cierra la secuencia con una regla práctica. Los primeros contactos nunca son primeros en la mente. Dice, sonriendo como quien ha perdido y encontrado el mismo objeto 2 veces. Los Wargos mantenían el invierno listo. Nosotros llevamos la contabilidad. Esa contabilidad es la razón por la que seguimos aquí. ¿A dónde llevan ahora las puertas? El Ministerio de Cultura confirmó una exposición itinerante asociada al documental, con paradas por toda Hircania. Los equipos de campo recopilarán variantes locales de los primeros cantos de vasallaje y los compararán con formularios de tratado conocidos. Investigadores planean un proyecto conjunto sobre la acústica de las puertas, con la esperanza de predecir la variación de tamaño antes de los eventos de sustitución.
Legisladores insinuaron audiencias sobre estándares de vigilancia de umbral. Por ahora, la película ha desplazado la conversación. Tanto si la ciudadanía ve dominación, adaptación o ambas, el documental ha afinado la atención del país sobre su frontera más antigua, la línea entre Yesh y Tikkun. El pasado ha regresado como un verbo en presente.